Abran sus Biblias en el libro de Segunda de Reyes, del capítulo 6, versículo 15 al 17. Cuando el que servía al hombre de Dios madrugó para partir y salió, he aquí que un ejército tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué vamos a hacer? Y él le respondió: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces Eliseo oró diciendo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Jehová abrió los ojos del criado, y éste miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carro de fuego alrededor de Eliseo. El contexto de este pasaje que vamos a ver esta mañana nos relata la historia cuando Israel fue atacado por los sirios sin poder lograr su objetivo. O sea, los sirios no pudieron hacer nada a Israel. Dicho sea de paso, hasta el día de hoy los sirios siguen causándole problemas a los judíos, ¿no? Y el rey de Siria, cuando vamos al versículo 8, dice que el rey de Siria tomó consejo de sus servidores, de sus consejeros, y les dijo: en tal lugar va a estar el campamento. Pero Eliseo le avisó al rey de Israel que no pasara por ese lugar, porque los sirios están ahí y te van a causar daño. Así que el rey de Israel enviaba gente al lugar contrario, según las indicaciones de Eliseo. Y el corazón del rey de Siria, dice el versículo 11, dice, se turbó, o sea, se molestó, porque le descubrieron sus planes. Y otra vez habló con sus consejeros y les preguntó: ¿no me estarán ustedes engañando? ¿Cómo es que el rey de Israel sabe todo? Y un consejero le dijo: de nosotros nadie lo ha hecho, pero el profeta Eliseo es el que le dice al rey de Israel todas las cosas que tú dices en lo secreto. Así que el rey de Asiria, enojado, dijo: búsquenlo, y cuando me digan dónde está, voy a enviar un ejército para que lo capture. Así que, pues, ¿dónde estaba Eliseo? Pues estaba en la ciudad, un lugar llamado Dotán. Ahí estaba. Por eso es que ese ejército rodeaba la ciudad. Nosotros aprendemos una lección muy valiosa, hermanos, y no está de más que lo repita. Nosotros, aún los creyentes, vamos a estar en conflictos constantes. Va a terminar una experiencia y se avecina otra, y pasaremos por esa segunda experiencia y, oh sorpresa, ya se está cocinando otra más, y conforme vayamos saliendo de las experiencias, otras más han de venir. Así que esta experiencia que Israel sufrió es un gran ejemplo de las cosas que nos pueden pasar a nosotros, aún los fieles, aún los que leemos la Biblia.
aún los que ofrendamos, aún los que hablamos de Cristo, aún los que asistimos al templo, aún los que hacemos cosas maravillosas según nuestro parecer para Dios. Este conflicto con Israel hasta el día de hoy, como dije hace un momento, todavía permanece. Claro que los sirios tienen toda la atención de parte de los gobiernos del mundo por la gran cantidad de niños que sufren, que no digo que esto no sea real, pero el conflicto sigue todavía. Siria tiene naciones que lo apoyan. Hermanos, el diablo es nuestro peor enemigo. No sé si estarán de acuerdo, pero es nuestro peor enemigo. Él ha urdido un plan desde la creación del mundo. Él ha urdido un plan y lo ha mantenido siempre activo, porque no quiere que los hijos de Dios hagan cosas de Dios. Así que va a buscarnos constantemente para que nos olvidemos de Dios, nos olvidemos de nuestra responsabilidad. El diablo va a hacer todo lo posible para que estemos totalmente desanimados y que ya no podamos seguir, como esto que nos está ocurriendo. Hermano, vamos a regresar al semáforo rojo a partir de mañana. Hay nuevas reglas de las iglesias, no han dicho mucho. Hay que estar listos, hay que estar preparados, pero yo digo que es plan del diablo, porque no quiere que crezcamos, no quiere que seamos portavoces de Dios, no quiere que seamos mensajeros del Señor, y ahí está Él, dándonos duro, hasta con la cubeta, como dirían por ahí, ¿verdad? De tal manera que no continuemos. Pero hay que reconocer que esto es normal. Los hijos de Dios van a sufrir. Sí, tienen muchas experiencias muy hermosas, muy bonitas. Todo mundo tenemos experiencias que de veras nos hace pensar, pues, qué clase de Dios tenemos. Pero también va a haber muchas experiencias tristes y van a continuar, hermanos. Y hay que seguir orando por todos nuestros hermanos que están padeciendo por esta enfermedad que no se quiere ir, y por otras más que están viniendo, nuevas enfermedades que están apareciendo, otras que se consideraban que ya no existían, están regresando de nuevo, y pues según los que saben, nos esperan en los próximos 10 años conflictos de enfermedades todavía más terribles. Así que hay que estar listos, hay que estar preparados. Los conflictos no se van a acabar, van a continuar. Y una cosa más que aprendemos por esta historia, que, como dije hace un momento, nuestro enemigo principal es el diablo. Ese es un enemigo real y nos está rodeando constantemente. Pero, hermanos, junto con esta experiencia, Dios nos da una protección fiel, como la que ocurrió con Israel. Un día el siervo de Eliseo se levantó de su cama para ir a realizar las tareas que tenía que hacer según Eliseo se las había encomendado, y cuando abrió las puertas de su casa se dio cuenta de que había un ejército
alrededor de la ciudad, y ahí estaban todos los carros de guerra, estaban todos los soldados con sus espadas, con sus arcos, con sus lanzas, con sus escudos, sus banderolas, lo acostumbrado como característico de la guerra. Y pues ya no fue a cumplir con la tarea, sino que se regresó a donde estaba Eliseo para decirle que estaban totalmente rodeados, que no iba a poder realizar el trabajo que tenía que hacer, porque la ciudad estaba rodeada, no podemos salir, las puertas están atrancadas, no podemos hacer muchas cosas. Pero Eliseo le dijo que mirara donde estaba el ejército, y ahí es donde ocurrió una cosa maravillosa. Por supuesto, los ejércitos asirios habían llegado de noche. Esa era una gran verdad. Habían llegado de noche, como era la costumbre en ellos. Habían rodeado esa ciudad de Dotán. Y hermanos míos, ese es el trabajo del diablo, rodearnos completamente. Siempre va a buscar que estemos mal, siempre va a buscar y va a hacer todo lo posible para que incluso nos ahoguemos con nuestras propias preocupaciones, que nos ahoguemos con nuestra ansiedad, que no demos ni un solo paso, que nos quedemos completamente estancados, que regresemos a donde estábamos, como lo hizo el siervo de Eliseo. Y una de las cosas, cuando el enemigo nos rodea, hermanos míos, nos hace ver cosas que no debemos de ver. Nos hace ver cosas que no debemos de ver. ¿Qué fue lo que el siervo de Eliseo vio cuando se asomó? Es probable que subió a la torre que rodeaba la ciudad para ver hacia todos lados, y solamente vio un ejército duro, un ejército preparado. Quizás hasta estaban allí esperando solamente la señal para entrar y hacer daño a la ciudad y llevarse preso a Eliseo. Es muy interesante toda la historia que se desenvuelve aquí. Es muy interesante la historia que cada uno de nosotros también estamos desarrollando, porque cada quien tiene su propia experiencia, hermanos. Cada quien, las experiencias de ustedes no son iguales a las mías, ni las mías son iguales a las de ustedes, pero no cabe duda, en todos concordamos que podemos ver cosas que no debemos de ver. No debemos de ver derrotas, hermanos. No debemos de ver fracasos posibles. No debemos de ver tropiezos aquí y allá. Siempre hay que ver más arriba. No debemos de arrastrar nuestros pies como si no hubiese ya remedio para nosotros, porque en medio de todo, hermano, Dios está trabajando. Dios está actuando. Él lo está haciendo. No sabemos cómo lo va a hacer, pero Él está haciendo su obra, está haciendo su trabajo. Así que, pues, estamos en semáforo rojo según las autoridades, pero Dios está en semáforo verde.
Él va a hacer cosas inimaginables, sorprendentes, milagrosas. Algunas de ellas las vamos a disfrutar, otras no, las vamos a ver de lejos, pero en todo y por todo, al final de cuentas, Dios es Dios y no hay que discutirlo, porque lo que Dios es, hermanos, siempre seguirá siendo el Dios de Israel, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de la creación, el Dios que proveyó salvación para nosotros, que envió a su Hijo Jesucristo para que esto se lograra. Y ahora estamos aquí en este lugar por la pura misericordia de Dios, hermanos. No ha sido por nuestra fuerza, sino ha sido por su misericordia. Y debemos siempre rogarle a Dios que nos ayude, porque pues no importa cómo se pongan las cosas el día de mañana, pues Dios solamente permitirá lo que a Él le agrade y lo que traiga glorificación a su santísimo nombre. Y por último, hermanos, vamos a ver que en nuestras experiencias como Israel es probable que no alcanzaremos a mirar lo que Dios hace. Una de las razones es porque vemos lo que no debemos de ver, por supuesto. Y cuando el siervo de Eliseo regresó totalmente preocupado, angustiado, con su mente totalmente cambiada, ya no estaba dispuesto a hacer la tarea que Dios le había encomendado, y le dice que hay un gran conflicto, que ni se imagina lo que ha pasado durante la noche. Ciertamente el siervo de Eliseo estaba viendo puros problemas, a un lado y a otro. Y por estar viendo puros problemas, no alcanzaba a mirar la obra de Dios efectuándose alrededor de este ejército para proteger a Eliseo, porque Eliseo era su siervo. Una cosa interesante aquí, que aún la ciudad de Dotán, por haber dado hospedaje a Eliseo, gozaría de esa bendición. A veces ni nos imaginamos, hermanos, cómo nosotros, siendo hijos de Dios, podemos ser bendición para otros que no conocen a Dios. No nos podemos imaginar, es más, ni siquiera podemos saber cómo va a ocurrir, pero pues son cosas que Dios solamente Él sabe cómo lo hace y por qué lo hace. Por eso Eliseo le dice, y oró, hermanos, en oración, no le da una respuesta, sino Eliseo se encomienda a Dios. Eso también es un consejo muy práctico. Cuando la gente nos pide consejo por algo, antes de darlo, tenemos que encomendarnos a Dios. ¿Se acuerdan que Daniel hacía lo mismo? Cuando el rey le contó su problema, no solamente Nabucodonosor, sino también el nieto de Nabucodonosor, tiempo más tarde, Daniel tiene la facilidad de decirle que no soy yo el que te va a dar respuesta, no soy yo el que va a interpretar el sueño que has tenido, porque en el caso de Daniel, el sueño que se le había contado, ni siquiera se lo habían contado, él lo tenía que adivinar. Así, porque esa era la encomienda: dime el sueño y dime el significado. Los demás pedían, no, pues cuéntenos el sueño y luego le damos la respuesta, porque así estaban acostumbrados. Si el rey decía una cosa,
Estos sabios, entre comillas, acomodaban una respuesta como si viniera de Dios, pero no era de Dios. Por eso Eliseo ora y dice: te ruego, Jehová, que abras los ojos de mi siervo. Abre los ojos de mi siervo. Y dice el versículo 17 que Dios abrió los ojos del criado, y éste miró que el monte estaba lleno de gente de a caballo, carro de fuego alrededor de Eliseo. Por decirlo de otra manera, el ejército que el siervo de Eliseo miró apuntaba a la dirección donde estaba Eliseo. Cuando Dios hace cosas, hermanos, son directas con sus hijos, no son con extraños. Por eso hasta es un poco difícil pedir por alguien que no tiene a Cristo en su corazón, porque no sabemos si su corazón es sincero. Pero Eliseo oró con todas sus fuerzas: Señor, abre los ojos. Así que a las puertas de la ciudad estaban los ejércitos del rey de Siria, pero atrás de ellos estaban los ejércitos de Dios. Y así es. Los problemas para nosotros pueden ser muy graves, hermanos, y hay que cuidarnos mejor. Todavía no hay que hacer desarreglos, hay que estar preparados. Somos hombres y mujeres sabios, no vamos a andar tentando a Dios, vamos a cuidarnos lo más que se pueda, hasta donde sea posible, siempre pensando que la última palabra la tiene Dios. Yo voy a hacer todo lo posible por protegerme, pero la protección final es de Dios, y que Dios nos pueda ayudar. Así que en nuestras oraciones de todos los días también nosotros podemos pedir: Señor, abre nuestros ojos, haznos ver solamente aquellas cosas que a ti te parece que debemos de ver para cambiar nuestra manera de ser, para cambiar nuestra existencia. Porque al final de cuentas, ¿para qué es la respuesta de Dios? ¿Para sentirnos cómodos? Pues en un sentido, pero más que nada, hermanos, es para que demos gracias a Dios, para que estemos pendientes de la dirección de Dios y que Él nos ayude en todo. Así que vamos a orar a nuestro Dios para que cuando miremos lo que sucede a nuestro alrededor, miremos el obrar de Dios. A pesar de nuestras crisis, aún crisis severas, que miremos la verdad de que no estamos solos, de que hay más que están a nuestro favor que en nuestra contra. Porque el ejército de Dios, hermanos, supera el número de nuestros enemigos. Y el ejército de Dios es poderoso. Su poder supera la fuerza de nuestro enemigo. Y que Dios nos ayude cada día para hacer su voluntad. Sigan orando, hermanos, por los que están padeciendo. Sigan orando por los que están en sus casas quebrantados porque su salud la han perdido. Y que Dios nos ayude a nosotros para continuar firmes y fieles. Y no importa las cosas que ocurran, en nuestra boca nomás debe haber una palabra:
que Dios glorifique su nombre por todas las cosas que nos ocurran. Vamos a orar y luego cantaremos. Señor, en este día tan especial que tú nos has prestado de vida, te damos gracias, Señor, por todas las cosas que nos han estado ocurriendo. Aún gracias, Señor, por este frío, por esta lluvia, por estas nubes, y sigue bendiciendo a los que están padeciendo, los que están en sus casas, los que están en los hospitales. Nos acordamos en este momento de Manuel Vega. Bendícelo, sosténlo, hazle conocer tu palabra ahí donde él está, recordar lo que él ha aprendido y sobre todo que sus hijos tengan un testimonio hermoso de su parte. Ayúdanos a todos los demás, Señor, y todo lo que hagamos de veras sea para tu honra y para tu gloria. Amén.